Notimundo Estelar. Información inmediata. Nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios David Molina. Él es el director de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana. David, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, un gusto estar siempre en este medio de comunicación. Un saludo también a toda la audiencia. Gracias, David, nuevamente por estar aquí. Hablemos de la situación de la industria automotriz en nuestro país, especialmente del sector de ensamblaje de vehículos, que es el que tiene mayores preocupaciones en este momento. ¿Cuáles son los mayores retos que está enfrentando este sector y cuáles son además los pedidos concretos que hacen al gobierno? Bueno, yo creo que aquí hay que mirar qué está pasando en el mercado en general. El año pasado tuvimos un segundo año de contracción del mercado. Se vendieron 108,000 unidades cuando el año anterior, es decir, el año 2023, se habían vendido alrededor de 130,000 unidades. Este año se está pensando en un mercado similar al del año anterior, es decir, del 2024. Del 2024, es decir, alrededor de 108,000 unidades. Al inicio del año calculábamos menos, pero hubo ya una recuperación importante en los últimos meses. Sin embargo, ya para enfocarse en la pregunta suya, María del Carmen, el sector de ensamblaje, es decir, la industria, la que genera el encadenamiento productivo en el país, sí está teniendo una crisis importante que se empezó a evidenciar a partir de septiembre del año anterior, cuando se anunció el cierre de la planta de Omnibus BB, que es la planta de General Motors. Que era la mayor planta en el país. Era la planta que era la responsable del 50% de las unidades ensambladas en el país. Entonces, para que tengamos una idea de los desafíos que tenemos ahora, y es que cuando se ensamblaban alrededor de 17,000, 18,000 unidades y 9,000 correspondían a la planta de Omnibus BB, quiere decir que los autopartistas, los proveedores, digamos, de equipo original que entregaban que entregan hasta ahora, digamos, a todas las empresas, digamos, del chasis de la camioneta, el balde de la camioneta, todas las autopartes, perdieron el 50% de su mercado. ¿Qué es lo que ha hecho el sector para, digamos, salvaguardar, digamos, esta situación con los autopartistas y darles volumen de producción? Las dos empresas ensambladoras que quedan todavía operativas, la una está en Ambato, que es Ciudad del Auto, que es Ciauto, y la otra que es la planta que está en el sur de Quito, que es Aimesa, han hecho inversiones importantes para aumentar sus volúmenes de producción. ¿Inversiones importantes durante los últimos años o han confiado y las han hecho desde el año anterior, digamos? O sea, digamos que hay un proceso, pero acelerando inversiones desde el año anterior, que digamos que empieza han seguido invirtiendo, digamos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Esta industria requiere volumen. Entonces, la única forma de que la industria pueda ser competitiva es haciendo que los autopartistas conserven sus volúmenes de producción para poder entregar sus autopartes a precios competitivos. No hacerlo, pues, complica toda la cadena productiva de la industria automotriz. Entre las dos empresas han invertido alrededor de $90 millones para aumentar sus volúmenes de producción, para crear, traer nuevos proyectos de inversión, nuevos modelos de desarrollo de autopartes, porque además el mercado hoy exige una renovación mucho más grande y mucho más rápida, por un mercado mucho más abierto. Más competitivo. Más competitivo, exacto. Por supuesto que la situación es distinta a la que teníamos hace algunos años atrás. Pero estos esfuerzos que hace la industria automotriz tienen que de alguna manera armonizarse con una política pública que se oriente a darle un impulso a la industria automotriz, principalmente a la industria autopartista. ¿Qué es la que genera empleo? ¿Qué es la que genera el empleo? Estamos hablando solamente para recordar un poco y recordarle a quienes nos están escuchando el mejor momento de la industria, del sector específicamente de ensamblaje de vehículos. ¿Cuántos empleos se generaban?
ver, la industria ha venido perdiendo alrededor de 3.000 empleos en los últimos 3 años, empleos directos, digamos 3.000 empleos directos. Se llegó a emplear de manera directa a 8.500 personas en las directas, en las 3 empresas ensambladoras y en alrededor de una treintena de empresas autopartistas de equipo original. Hoy el sector está conservando alrededor de 5.500 empleos, pero calculamos nosotros alrededor de 1.200 empleos que están ahora mismo en riesgo por la pérdida de volumen de producción. Entonces, de lo que se trata ahora es de generar todos los esfuerzos necesarios con los autopartistas, digamos, buscar nuevos modelos de negocio, exportación. Hay empresas que ya están entrando en una cadena de exportación y eso también va a ser muy positivo. Pero claramente, y lo que iba yo a decir hace un instante era que estos esfuerzos tienen que armonizarse con una política pública que oriente a la conservación del empleo y aumentar los volúmenes. Y lamentablemente no existe. Nosotros como sector hemos hecho varias propuestas al gobierno, no una, ni dos, ni tres, hemos hecho media docena de propuestas como para ir trabajando en ellas. Lamentablemente no hemos podido avanzar prácticamente en ninguna, y yo creo que es necesario hacer un llamado a las autoridades del gobierno para que se mire al sector, se mire a la industria nuevamente. Es decir, es un país que no mire a su industria, es un país que está de alguna manera condenado a perder capacidades productivas, a perder digamos, una mano de obra altamente calificada. Y voy a poner 2 ejemplos muy claros para que vean qué es lo que estamos nosotros planteando en este sentido. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo sobre el cual reducía, y de hecho así lo hizo, el impuesto a la salida de divisas para materias primas e insumos del sector productivo, lo cual es absolutamente bueno y positivo, sobre todo porque al haberse declarado inconstitucional la ley de fomento ambiental, se eliminó el mecanismo de devolución vía crédito tributario que había antes, y todas las importaciones iban a pagar 5% de ISD. El presidente de la República emite un decreto que fue muy bueno, que dijo, materias primas van a pagar solo la mitad, es decir, 2.5%. Muchas industrias lograron, digamos, incorporarse en este beneficio, pero la industria automotriz no fue incorporada en el beneficio. En parte porque, digamos, en una visión muy anterior, cuando se venía discutiendo esos temas, se planteaban límites fiscales para la reducción de impuestos o para la devolución, en este caso, de los impuestos. Y dado el volumen que manejaba la industria automotriz en su momento, pues este era un primer limitante. Luego hubo una discusión en el gobierno que planteaban que los CKDs, que son las partes que se importan y que no se fabrican localmente, no son materias primas, sino que son componentes que luego son armados en el país, lo cual nosotros demostramos técnicamente que no es así, puesto que un CKD, digamos, las partes que son importadas, no configuran en sí mismo una unidad o un vehículo desarmado que acá se lo arma, porque el vehículo tiene que venir completamente desarmado, llamémosle así, y acá tiene que incorporar un 19% de partes locales nacionales, y allí se configura que es obligatorio, ¿no? Y por lo tanto consideramos que estos elementos importados son parte esencial del proceso productivo y por lo tanto tenían derecho a esta reducción de impuestos tal como tienen las otras industrias. Pero esto no se lo consideró entonces, claro, para materias primas determinadas se ha considerado esto, porque si no las industrias no funcionan. Claro, exactamente. Entonces, hicimos este esfuerzo y hasta el mes de marzo el Ministerio de la Producción logró entender que efectivamente los materiales CKD son insumos importantes para el proceso necesarios productivo realmente, y que por supuesto no son bienes de consumo ni tampoco son bienes de capital. Es decir, un CKD no es un bien de consumo. La gente no compra un CKD, no compra un kit, compra un vehículo. No es un bien de capital porque no es una maquinaria que sirve para producir nuevos bienes. Es un insumo importante para la producción. Los informes del Ministerio de la Producción así lo determinan ya ahora, es decir, está considerado.
Y esto es lo grave, digamos, ¿no? En marzo, finales de marzo, el Ministerio de Finanzas emite el acuerdo ministerial 014, en donde establece un nuevo listado de beneficios de nuevas materias primas e incluyen los EKDs de los vehículos, de motocicletas, de televisores, es decir, digamos, haciendo un reconocimiento de que los EKDs son parte del proceso productivo. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo vigente ese acuerdo ministerial? 24 horas. Lo derogaron al día siguiente. ¿Por qué? No hubo explicaciones formales, llamémosle así, pero la información que nosotros pudimos tener del ministro de Finanzas, que ahora es ministro de la Producción, es que se deslizaron algunos errores al hacer el nuevo listado y se quitaron algunas materias primas que no debían salir de ese listado. Entonces nosotros dijimos, bueno, es cuestión de que enmienden el error y en 1 o 2 días... Y eso no ha pasado hasta el día de hoy. Eso no ha ocurrido. Ustedes están haciendo un esfuerzo para eso, porque también hay que tomar en cuenta lo siguiente. En ese momento, si es que se da este beneficio, no es solamente un beneficio para el sector, para las ensambladoras, es un beneficio finalmente también para los ecuatorianos, porque obviamente el valor, me imagino que está contemplado por parte de ustedes, el valor de los vehículos se vuelve más atractivo, más competitivo con vehículos que son importados. Claro, sin duda, porque ese 2.5% de reducción de impuesto permite competir en el mercado, ¿no es cierto?, con precios más asequibles para competir con vehículos chinos que ya llegan con reducción arancelaria por efecto del Tratado de Libre Comercio. Y también acordémonos de esto de la reducción a los vehículos importados desde Estados Unidos, que también supimos que pues ustedes se opusieron a esto. Lamentablemente no tengo mucho tiempo, así que quisiera hablar lo principal, lo que ustedes realmente consideran que es política pública. Hablamos ahorita de esto del CKD, que me parece muy importante, que es parte indispensable de los vehículos y que debería pues tomárselo de esa forma, materia prima imprescindible, que debería ser considerada dentro de de estas excepciones que estábamos conversando. Pero aparte de eso, ¿qué más les piden ustedes al gobierno? A ver, varias cosas. La otra es que hoy por hoy estamos viendo una distorsión muy fuerte en el mercado, porque no es aceptable desde ningún punto de vista que la industria nacional compita con vehículos importados en desigualdad de condiciones. De hecho, en condiciones adversas. Es decir, yo tengo un vehículo ensamblado en el país que no paga aranceles a cambio de incorporar un 19% de partes locales. Pero que paga los demás impuestos, es decir, paga impuesto a los consumos especiales, paga IVA, etcétera, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy están entrando en el país vehículos denominados híbridos. Los híbridos. Que en realidad el 80% son vehículos denominados híbridos suaves o mild hybrids, que en realidad son vehículos a combustión, que no, con una pequeña pila o una pequeña batería, que no genera ahorros en términos ambientales y sin embargo tienen exoneraciones tributarias. ¿Usted no está de acuerdo en que se den esos beneficios? No, yo lo que digo y lo que hemos dicho es que tenemos que tener la misma condición. O nos bajan los impuestos a la industria para que pueda competir con aquellos vehículos que vienen sin pagar impuestos, o los dos pagamos los mismos impuestos. Igualdad de condiciones. Para poder competir en igualdad de condiciones. Eso también llevamos más de un año trabajando. El COMEX ya tiene un informe listo para aprobar en el Comité de Comercio Exterior. Hay un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, pero no hay decisión política para poder tomar estas decisiones. Importante que haya decisión política. Me quedé con algunas preguntas en el aire. En todo caso, David, pues estaremos pendientes de lo que ocurra. Yo seguiré un poco de cerca este tema, así que están abiertas las puertas de aquí en Notimundo Estelar para nuevamente volver a tratar este tema y ver cómo va avanzando. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Gracias a David Molina, director de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana, por habernos acompañado en este espacio. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.